El conflicto de los siglos. Ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como Jesús lo prometió, el Espíritu Santo descendió a los discípulos y comenzaron a predicar valientemente en Jerusalén. Más de 3,000 personas se bautizaron en un día y se convirtieron en seguidores de Jesús. Estos nuevos creyentes eran odiados y a medida que más personas eran bautizadas, muchas de ellas sufrieron persecución. En el camino a Damasco para encarcelar a más cristianos, Jesús se le apareció a Saulo. En ese instante refulgente, Saulo se convirtió. Su nombre fue cambiado a Pablo y llegó a ser un gran misionero. El emperador Marco Aurelio se gozaba en amarrar a los cristianos a las patas de los caballos salvajes y observar cómo eran despedazados en esta forma. Muchos miles de personas fueron echados a los leones en el Coliseo de Roma. Después sus cuerpos eran recogidos y enterrados en las catacumbas. Aquí, por cientos de millas a lo largo de la ciudad, se encuentran largos túneles y habitaciones. Los cristianos se escondían en estos lugares para escapar de la persecución y allí daban sepultura a sus seres queridos. En muchos países había misioneros cristianos. En Inglaterra, un hombre llamado Albán fue convertido por medio de un misionero. Más tarde fue encarcelado y ejecutado en estas colinas a causa de su fe en Jesús. La luz del Evangelio comenzó a brillar en Irlanda por medio de un joven de 16 años llamado Patrick. Más tarde, en su vida hizo una gran obra para Dios, predicando acerca de Jesús y edificando escuelas de entrenamiento para otros misioneros. En la pequeña y solitaria isla de Iona, en Escocia, un hombre llamado Columba estableció un centro misionero. Aquí se observaba el sábado, y muchos misioneros fueron enviados por toda Europa. En otra isla, cerca de la costa de Inglaterra, llamada Lindisfarne, un centro de avance misionero se convirtió en un centro para la traducción de porciones de la Biblia a la lengua anglosajona. De vuelta en Roma, muchos cambios estaban ocurriendo. La vieja religión pagana se encontraba en decadencia y el cristianismo crecía rápidamente. Se animaba a los paganos a traer sus creencias a la iglesia. Templos paganos del sol, como este en Roma, eran salpicados con agua bendita y declarados iglesias cristianas. Estatuas paganas de Mitra y otros dioses fueron renombrados en honor a Jesús, a María o a los 12 apóstoles. El nacimiento del dios Sol el 25 de diciembre se convirtió en el día de Navidad. El día de adoración al sol se convirtió en un día festivo imperial en honor del emperador. Él quería que todos se unieran como cristianos y perseguía a los paganos para forzarlos a convertirse en cristianos. En Roma, la iglesia se fortaleció y para el año 538 el Papa se había convertido en el rey más poderoso de toda Europa. Como él era rey, comandaba ejércitos con los cuales podía cumplir por la fuerza los decretos religiosos. Esta combinación de la iglesia con el gobierno se convirtió en una institución conocida como el papado. En Siria vivían cristianos que tenían las mismas creencias que enseñaban los apóstoles. Estas ciudades de Siria son hoy el remanente silencioso de aquellos creyentes. Otro grupo de personas que continuaron guardando la fe de Jesús fueron los valdenses. Durante los siguientes siglos, a los cuales llamamos la Edad Oscura, los valdenses mantuvieron encendida la llama de la verdad bíblica. Estas personas adoraban en sus propias iglesias, se negaban a tener imágenes y estatuas y confiaban solamente en Dios para su salvación. Al negarse a obedecer a la Iglesia de Roma, este pueblo sufrió una intensa persecución. Fueron forzados a abandonar sus hogares y a escapar a las montañas del norte de Italia para evitar así la muerte. Tenían que refugiarse en cuevas o valles escondidos. Su único crimen consistía
en su decisión de obedecer a Dios y su negativa de obedecer a los hombres. Aquí aparecen algunas de las armas, espadas y bolas de cañón usadas contra ellos. Usando estos pedazos lisos de roca como escritorio, copiaban partes de la Biblia. Después, salían como misioneros a compartir con otros las buenas nuevas acerca de Jesús. Monumento erigido para recordar a estos fieles valdenses. Presenta la Biblia abierta, un símbolo muy apropiado de los valdenses y su fe implícita solamente en la palabra de Dios. La Biblia predijo un periodo de 1260 días, siendo que en la profecía un día simboliza un año. Este periodo representa en la realidad 1260 años. Durante este periodo de tiempo, el papado en Roma tuvo gran poder. Comenzó en el año 538 a.C. y finalizó en el 1798 después de Cristo. A pesar de la penumbra, había hombres que eran grandes predicadores y reformadores. Henry de Lausanne, en Suiza, fue arrestado por predicar en contra de las falsas doctrinas. En Brescia, Italia, un reformador llamado Arnoldo fue capturado, quemado en una estaca y sus cenizas arrojadas al río Tíbet. Durante algún tiempo, Francia controló el papado y los papas tenían que vivir en un lugar llamado Aviñón, en el sur del país. En un intento para detener a las luchas entre los papas, el emperador Segismundo citó un concilio de la Iglesia en Constanza. Allí fueron depuestos 3 papas y escogido un 4º papa. Fue antes de este concilio que Juan Hus fue llamado a comparecer en el tribunal. Hus era un poderoso predicador y reformador de Bohemia, país que actualmente se le conoce con el nombre de los países de República Checa y Eslovaquia. Como consecuencia de su predicación, Hus fue llamado a Constanza, donde se alojó en esta casa. El emperador por fin hizo que lo trajeran delante del concilio que se reunía en esta gran por primera vez. Por esta razón, John Wycliffe ha sido llamado la estrella matutina de la Reforma. La Reforma realmente comenzó
con Martín Lutero. En un intento de encontrar paz y salvación, Lutero se había convertido en un monje. Durante largos años él probó todos los medios de enseñanza de la Iglesia tratando de encontrar perdón. Se hizo maestro de la Universidad de Wittenberg y mientras preparaba sus charlas leyó las palabras de la Biblia: El justo vivirá por la fe. Poco después, un hombre llamado Tetzel se hallaba vendiendo perdón por los pecados, llamado indulgencia. Se garantizaba el perdón de los pecados siempre y cuando se pagara la cantidad de dinero correcta. Enojado, Lutero escribió 95 razones por las cuales las indulgencias eran un error. Estas 95 tesis, como fueron llamadas, fueron clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que a su vez era el boletín de noticias de la universidad. Muy pronto la gente leyó estas tesis y estuvo de acuerdo con Lutero. En pocos meses habían sido traducidas y eran discutidas en toda Europa. La acción de Lutero encendió la chispa de un gran reavivamiento y reformas religiosas. Él continuó escribiendo y orando de acuerdo con la Biblia, y muchas personas se unieron a su movimiento. Finalmente, en 1521, Lutero fue llamado a comparecer ante el concilio llamado La Dieta, que se reunía en un lugar llamado Worms. En primer lugar, ¿son estos sus escritos? Sí, son míos. La segunda pregunta de su majestad. ¿Se retracta usted de lo que ha escrito y de los errores allí contenidos? A menos que sea convencido de que estoy equivocado, estoy firmemente atado a mis creencias, según las declaraciones de la Biblia. Mi conciencia ha sido cautivada por la palabra de Dios, e ir en contra de mi conciencia no es ni correcto ni seguro. Por lo tanto, no puedo y no me retracto. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Ayúdame, Dios mío. Amén. Lutero pudo escaparse de Worms, y aunque un decreto del Papa lo declaraba un hereje y lo condenaba a muerte, pudo vivir a escondidas mientras
60 años. Para señalar este tiempo del fin,